Los problemas no se resuelven porque tengamos una elección y porque tengamos un cambio en el gobierno federal o en los gobiernos estatales. Me iría yo al pasado reciente. En los últimos sexenios hemos tenido gobiernos de dos partidos políticos distintos, sin embargo, con pequeños matices de diferencia, ambos partidos han puesto en práctica el mismo proyecto de nación. ¿Cuál ha sido este? Ha sido un proyecto que desde principios de los años 80 del siglo pasado ha tenido, no en lo declarativo siempre dice que es por el bienestar de la población, por el progreso del país, etcétera, pero que ha tenido como propósitos reales y que desafortunadamente, diría yo, se han alcanzado, el concentrar la riqueza en grupos de población cada vez más reducidos, en excluir a sectores muy amplios de la sociedad de los beneficios de la acción pública, en subordinar nuestro desarrollo, subordinar nuestras oportunidades de avance a intereses que no son ni los de México ni los de los mexicanos. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero porque en estos 30 y tantos años transcurridos de principios de los años 80 del siglo pasado a la fecha, lo que hemos visto es aumentar la pobreza. Tenemos más de la mitad de la población, 53 o 54%, por debajo de lo que se llama la línea de pobreza, porque tenemos una creciente desigualdad social, grupos pequeños de la población que concentran riqueza, oportunidades, y grupos muy amplios de la población que carecen de prácticamente todo y fundamentalmente de todo lo necesario. Porque tenemos más desocupados conforme ha pasado el tiempo. Por más que nos digan cifras, la desocupación real en el país se mide por una encuesta. No se hace un censo, no se hace un levantamiento de las condiciones de la población, como se hace en otros países o como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Se hace una encuesta en una semana determinada, se le pregunta a la persona si está trabajando, si responde que sí, pues se le anota que está trabajando, si responde que no, se le nota como desempleado. Pero si se le pregunta si en esa semana que se hace la encuesta ha ido a buscar empleo, aunque no lo obtenga, se le anota como que si estuviera trabajando. O si está trabajando, pero no recibe ninguna remuneración, ningún ingreso, también se le anota como si estuviera trabajando. O si en esa semana ha trabajado 1 hora, se le anota como si trabajara de manera permanente. Entonces, las cifras que vemos, que deben andar a veces en el 4, a veces en el 6% de la población activa calificada como desocupada, lo cierto es que si la medición se hiciera de otro modo, tendríamos pues, seguramente 40-50% de desocupados respecto a la población activa del país. Tenemos también como resultados, y estos son pues cifras oficiales o lo que podemos verificar revisando los medios de información, tenemos una situación de violencia, de inseguridad en prácticamente todo el país. Y tenemos señalamientos de corrupción, de presencia de la delincuencia organizada en el control de territorios cada vez más amplios del país, en impunidad para quienes cometen un delito y por más que se diga, por ejemplo, que está por aprobarse un sistema nacional anticorrupción, yo diría que bueno que se vaya a aprobar un sistema nacional anticorrupción, pero me parece que si no hay voluntad política, y si no hay voluntad política en las más altas autoridades, pues este será un sistema que simplemente quede como letra muerta. Pero iba yo a lo siguiente.
si estamos conscientes que viene un cambio, los cambios, como decía antes, no se han dado, o al menos los últimos cambios en la orientación de las políticas del Estado, no se han dado porque haya pasado una elección. Tuvimos elecciones en 88, en 94, en el 2000, en el 2006, 2012, y sin embargo se sigue impulsando y poniendo en práctica el mismo proyecto político. Entonces lo que hace falta es pensar que el cambio no necesariamente debe esperar a que haya elecciones. Yo creo que tendríamos que pensar en exigir, en organizarnos, me parece que esta es una cuestión muy, muy importante, organizarnos, en unirnos para exigir el cambio desde ya.